con los mejores profesionales de atención especializada en nuestros programas. Guarda tu sitio. Preventiva Salud Mujer te invita a prevenir con los mejores profesionales a nivel nacional y la mejor atención especializada en nuestros programas TIMS, Fertilidad, Mujer Dorada, Maternidad, Oncofer. En Preventiva Salud Mujer pensamos en ti. Ubícanos en Avenida 13 de Noviembre, 534 El Tambo. Buenos días. Hoy Hola. estamos nuevamente en nuestro programa Doctor en Línea. Hoy día tenemos un gran invitado, al doctor Ciro Maguiña, perdón. El doctor Ciro Maguiña es un infectólogo, trabaja en el Hospital Cayetano Heredia. Hemos invitado porque es un tema muy importante que abordemos, ya que se está pensando levantar la cuarentena. Y veremos la opinión de un infectólogo y las recomendaciones, sobre todo, en este momento muy difícil para el país y el mundo. Doctor Ciro, buenos días. Buenos días, Hermógenes, y agradeciéndote la invitación. Me da un alto el camino, estoy reunido con el Consejo Ejecutivo del Colegio Médico y estamos tomando la decisión seria, honesta, de que conviene el caso Lima, que estamos llegando a las 6 semanas, de prolongar 2 semanas más por un tema sanitario. Hay incremento sostenido, cada 5 o cada 7 días se está duplicando, hay muchos muertos y en plena epidemia de alto contagio sería no prudente levantar o levantarlo parcialmente, y eso significaría un mayor costo y puede un rebrote de la enfermedad. O sea, desde el punto de vista técnico-científico, y hemos analizado el Colegio Médico como un tema de salud pública. Si bien la economía se está afectando, hay formas y estrategias de contener esto, y hemos planteado al gobierno ya hace varios días que tienen que ser los famosos cordones comunitarios de contención, tanto en Huancayo como en Lima, como en Los Conos, que es la forma de mitigar en las comunidades urbanos marginales, donde en Lima ya circula de manera importante. En conclusión, tu primera pregunta es que, en base al tema técnico, clínico, epidemiológico, en el caso de Lima requieren por lo menos 2 semanas más, que sean 8 semanas, que es lo mínimo indispensable para que poder detener esta curva que ha funcionado en parte, 30% de contención, pero requerimos un 70%. Ciro, ¿y cuál es el estado situacional de todo el Perú? Por ejemplo, te comento No te escucho. ¿Cuál es la situación en el Perú, Ciro? Por ejemplo... Hola, no te escucho nada. A ver. Ahora sí. Ya. Ciro, ¿cuál es la situación actual en el Perú? Por ejemplo, aquí en Huancayo la situación todavía está controlada, pero hoy en la mañana hay unos reportes donde Lima realmente ya está por colapsar. Ya, la situación en Lima es dramática, porque obviamente ya se expandió los conos y obviamente los conos tienen millones de personas. Y esa es la experiencia que quiero compartir con Huancayo. Ustedes también tienen conos importantes, que hay gente que está regresando a Lima y tiene que hacerse pues, este cerco epidemiológico con apoyo económico, con pruebas, etcétera, y con auxilio militar, porque tener los 14 días no es fácil tenerlos, pero es la única forma que se puede diseminar. En Lima ya los hospitales grandes están casi llenos de pacientes y muchas veces ya no da abasto, y en unas semanas más va a colapsar incluso los ventiladores. Y el presidente habló de 140, y eso si el brote continúa como sabemos estas 3 o 4 semanas en Lima, la capacidad instalada va a colapsar, y eso que se están ampliando la vía deportiva, se están ampliando hospitales militares, y eso obviamente porque la gran masa está en Lima. Y el desplazamiento de los conos ha hecho que ahora el peligro de contagio sea mucho mayor, y por eso es que levantaron, aunque sea gradualmente, la gente del cono viene a trabajar a la ciudad, a muchas actividades comerciales, y eso podría ser un gran rebrote. En conclusión, no estamos colapsando el sistema, pero ya estamos casi llenos los hospitales, y el incremento que tenemos cada día hace que va a haber más casos, especialmente los delicados, y ahí está, lo que está fallando es el diagnóstico probable. Es decir, gente que tiene toda la clínica y epidemiología y lo mandan a su casa y se muere en su casa porque no tenía la prueba. La prueba solo sirve en 70%.
Lo que manda, como siempre hemos enseñado en las universidades, es la clínica. En un brote es lo que en tifoidea, en dengue, en malaria, la clínica. La prueba es confirmatoria, ayuda en 70%. Y eso hay una psicosis en el mundo de la prueba, y cuando lo que pasa, el congresista que falleció, era evidente la clínica, tenía que hospitalizarse. Y eso hay que reconocer los errores en los triajes que están pasando en todo el Perú. Ciro, ¿significa que no hay que darle mucha importancia a las pruebas? Porque si ya tenemos la clínica y asumimos de que la gran mayoría de personas ya están infectadas, debería darse mayor prioridad quizás al aislamiento, y si se encuentra un poco delicado, ya ir al hospital. ¿Qué recomendaciones nos darías? Sí, muy buena pregunta, Hermógenes. La idea es que todo tiene que ser usado a su tiempo. La clínica es importante si tiene su radiografía, tiene un pariente enfermo, tiene tos y falta aire, ese es COVID. No va a decir que es un simple resfrío, no. Ahora, si le hacemos el PCR, la chance en garganta es 70%. Puede tener un 30% negativo, pues la cantidad de virus que no se detecta. Y eso es bien importante que el público sepa. La prueba rápida sirve a partir del 7º día en gente que tiene síntomas o para seguir al personal de salud. Es una prueba que también es muy específica, o sea, dice que ha tenido COVID, pero la sensibilidad es 70 a 60%. Entonces son pruebas que se complementan. Lo ideal es tener PCR, pero demora varios días hasta que lo hagan. En cambio, la prueba rápida te permite que el personal de salud, si es positivo, vaya a descansar, o si el probable enfermo que no tiene síntomas, recuerden, un contagio hoy día son los asintomáticos, hasta 30, 40, 50%. Ellos no tienen síntomas y al hablar están contagiando. Por eso esta prueba sirve para el trabajo de campo, para el personal policial, y la salud no es para cualquier persona, porque si ya me hacen la primera semana, va a ser negativa. Pero si me hacen en la segunda semana o tercera, va a ser positiva, pero no en el 100%. Que quede claro, por eso clínica, epidemiología, radiología, y la prueba va a completar en el agudo o en el convaleciente. Y es lo que tenemos que entender, que la prueba no es lo que define, la prueba ayuda a mejorar o no el diagnóstico. Hace poco un primo mío falleció teniendo la prueba negativa y en toda la clínica me mandó la fotografía, lamentablemente era gordito, obeso, y sucumbió hace una semana. Entonces fíjate cómo estamos viendo, y es lo que pasa en muchos hospitales. Mira, no tienes las pruebas, anda a tu casa, y no le dicen los signos de alarma. El paciente en un día se pone mal y fallece, y es lo que va a pasar en el Perú, cuando hay que ajustar todos los frentes, y si tiene la clínica, está complicado, se queda, aunque sea la prueba negativa, para darle tratamiento con oxígeno o ventilador en caso de que se complique. Ciro, ¿y qué recomendaciones darías al público? Por ejemplo, Lambayeque, Piura y parte de la selva también se comporta como si estuvieran en Lima, es decir, están colapsando. Sabemos que no hay muchas camas de UCI, no hay ventiladores. ¿Cuál sería la recomendación más importante? Muy buena pregunta, Hermógenes, es que el control comunitario es fundamental en este brote en todo el Perú. ¿Qué significa control comunitario? Que hoy que ya hay en todo el Perú, no hay ningún departamento se salva. Hay lugares que por la condición geográfica, climática, de miseria, pobreza, contención, están siendo afectadas. Y además el colapso del sistema sanitario. Huancayo no tiene esa condición, es un lugar céntrico, pero congrega muchas poblaciones migrantes, y por lo tanto, si desde ahora hacemos estas pruebas rápidas que sirven para el despistaje y encontramos que en el tambo hay un foco, a ese foco vamos, le tomamos la prueba, le damos sus alimentos, lo vigilamos en hoteles, en centros comunales, la mayor parte va a ser infección leve, pero al vigilar ese grupo de tambo, logramos aislar y que no contagie al distrito vecino, y eso es una estrategia que debe hacerse ya en Huancayo. Entonces, eso es, además de lavarse las manos, hablar de usar lejía, todo lo que ya se ha dicho por la radio y la televisión, y un hecho importante que el pueblo de Huancayo debe entender, que hoy el contagio es más fuerte que hace un mes. Antes se pensaba que yo positivo toso y contagio a 2.5 personas. Hoy ha cambiado. Hoy este virus es más contagioso. Puede contagiar hasta 5 a 7 personas. Fíjese la importancia de no hablar, no toser,
no conversar y usar la máscara. Esta máscara, antes decíamos que no se usen, hay que usarla en la comunidad y usarlo bien. Entonces, este virus nos enseña a ir cambiando mensajes. He visto que la gente a veces no usa bien la mascarilla o no usa mascarillas cualquiera, tengan cuidado. En último caso, una chalina sirve, si es que no tengo, pero mejor adquieran mascarillas estas quirúrgicas, no la N95 que es para el personal de salud, para el enfermo. Esta sirve, yo lo uso cuando salgo de mi domicilio. Entonces, si ajustamos en Huancayo y la gente colabore diciendo efectivamente soy positivo, no voy a morirme, simplemente voy a evitar contagiar a mi familia, a mi trabajo, pero el Estado, los municipios tienen que darle alimentos. Sin eso es imposible controlar porque hay mucha pobreza en todo el Perú. Y aguantar 2 semanas en Lima, lo hemos dicho, porque es la única forma de que las próximas semanas no haya el gran rebrote que tememos si se baja la guardia. Hoy nomás en Lima la gente ya está preparándose para el domingo y están saliendo. Y eso, si decimos que salgan para la construcción, para unos restaurantes, la gente comienza a salir. Por eso es que no conviene bajar la guardia, le hemos dicho en todos los tonos al presidente. Ojalá que nos escuche, pero para nosotros primero la salud, segundo la salud, tercero la salud. Bien, Ciro. Ciro, una pregunta. Hace varios días yo di una charla mediante este mismo canal y decía pues que la transmisión vertical a las gestantes todavía no está demostrado, no había por lo menos así 100% que se pueda demostrar, pero hace 4 días se han reportado 4 bebés con probable transmisión vertical. ¿Qué información tienes al respecto, Ciro? Sí, es dinámico los conceptos y en China prácticamente negaban la transmisión. Aparentemente las gestantes no se comportaban mal como se pensaba, pero en España casualmente la data es distinta. Estamos en inflamatorio respiratorio, mira la data Italia, hay un tema en la coagulación. Fíjate cómo está cambiando estos conceptos y en mi opinión sí también puede haber, no en la magnitud del H1N1, acaba de morirse una gestante en Lambayeque. Entonces yo creo que también las gestantes son grupos de riesgos, hasta que no haya data suficiente hay que cuidarlo con una inmunosupresiva y darle todo el control que hay que hacerlo también como los grupos de los gorditos, los diabéticos. Mientras no haya data, eso último revela que estamos aprendiendo más las lecciones y no bajar la guardia en las gestantes. Ciro, ¿y por qué los pacientes de mayor de 60 años son el factor de riesgo? Ya hay un dato ya histórico. Los pacientes de 60 años, ya sus anticuerpos, que son las proteínas que nos defienden de muchas enfermedades, decaen. Se llama la inmunosenescencia. Es decir, el ser viejo, nuestras defensas, por distintas razones nutricionales, la gente come menos, ya el estómago se achica, entonces ya no tenemos los nutrientes que nos defiendan. Mientras uno es joven, adulto, joven, tienes anticuerpos, por eso generalmente los niños y jóvenes no se complican o mueren en esta enfermedad, como toda enfermedad infecciosa de tipo viral y bacteriana. Una, la edad. 2, muchos viejos, yo también tengo diabetes, hipertensión, dañan el endotelio, que es otra sustancia importante, que cuando comienza a dañarse, también se daña el riñón, funciona menos el corazón y el pulmón. Fíjese cómo, aparte de los anticuerpos, hay también el daño a las enfermedades que se agregan. Y esas enfermedades hacen que se deteriore el riñón, el pulmón y el corazón por daño de los endotelios. Y lo último que se sabe, obviamente en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, yo tengo lesiones pulmonares, tengo asma, tengo EPOC, pero mi capacidad está disminuida. Entonces, la gente que tiene ya le viene una neumonía, el joven puede responder bien, el adulto su capacidad vital baja al 30%. Son razones diversas que hacen que el viejo se complique más y por eso hay que cuidar a los viejos. Yo diría la cuarentena en el caso de los viejos debe durar hasta junio o julio, a más tardar, porque son los grupos que se complican y mueren. Ciro, nos pregunta una paciente, me dice, en Ayacucho se ha incrementado bruscamente los casos. Tienen 36 casos. ¿Qué le recomendarías a la persona que está en Ayacucho? Obviamente en Ayacucho, con Huancayo, Huancavelica, van a comenzar a incrementarse por los migrantes que están llegando, que son muchos migrantes que muchos son asintomáticos. Entonces lo que recomendaría en estas zonas del Perú,
es que se hagan las pruebas rápidas que ya hay en el Perú, que acudan especialmente los que han venido de este viaje obligado porque han estado varados acá nuestros paisanos, que se hagan la prueba o acudan a los centros para decir que yo vengo de Lima y hagan cuarentena en sus cuartos. Mientras el poblador colabore, menos infectados. Repito, hoy los pobladores que no tienen síntomas contagian, que quede ese concepto claro. Por eso es que las máscaras son obligatorias ya en las calles. Eso ya que no sirve, ya olvídense. Máscaras, sí o sí, mejor forma en la comunidad y meterse en su cuarto 14 días en los que son positivos o que tienen síntomas. Aquí Javier nos pregunta, doctor, dice, ¿necesariamente el contagio es por las vías respiratorias? ¿Podría contagiarse por la mano, por una herida? Casualmente, la mano es el principal vehículo de transmisión. Uno me agarra la nariz, la boca, toso, y eso hace que la mano es el principal vehículo de transmisión de muchas enfermedades. Por eso lavarse la mano frecuentemente, 20 segundos, que es lo que recomiendan, es primero la medida fundamental, con jabón, que es lo barato y lo bueno, no requiere más que eso. El alcohol no reemplaza al jabón ni al lavado de manos, es importante. Esa es la principal vía, el toser o achis. Pero repito lo que dije hace unos minutos, se ha encontrado que el hablar a menos de un metro, hablar, estás contagiando. Por eso es que hoy la máscara tiene mucha importancia, tanto como al paciente que no tiene síntomas, y donde circula en las calles, en los mercados, ¿no? En esas zonas la gente, en los buses. Por eso una transmisión importante son los buses. En Lima vivimos hacinados. Hay 700.000 que circulan en el metropolitano, y si el día que se levante va a ser otro foco que tiene que evaluarse. No puede circular de la forma tradicional en los combis. Entonces, hoy el nuevo concepto es usar máscaras, porque al hablar ya estamos contagiando. Ciro nos pregunta, si el gobierno levantara la cuarentena, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Mira, una pregunta política. El gobierno ha dicho que va a hacer un levantamiento parcial. Si fuera así, el colegio tiene otra posición. Mantener las medidas de cuarentena tal como hacemos hoy día. Es decir, la gente adulta mayor se queda en sus casas. Eso sí no podemos arriesgar. Felizmente los niños no van al colegio, que es el otro foco. Y yo diría la actitud, en caso que levantaran, mantener las máscaras. Eso sí yo lo mantendría el mayor tiempo posible, ya sea de uso rutinario. Y la higiene que hoy hemos vuelto a retomar, desde dejar el calzado afuera, echarle lejía, también mantenerlo permanentemente. Porque obviamente el brote no termina cuando se levante la cuarentena parcialmente. Va a continuar porque los contagios, incluso en la propia China, ya se han levantado la aparente cuarentena. Ellos mantienen sus máscaras, su alojamiento, mantienen el no reunirse más de 5 o 6 personas, y eso es un tema que también tenemos que hacerlo independientemente que levanten un poco o algo esta cuarentena. O sea, las costumbres nuevas que estamos aprendiendo tienen que ser mantenidas, yo creo, este año y el próximo año, porque los brotes van a volver. Mientras usemos, como en la China, yo estaba en Japón un tiempo, ellos usan mascarilla como parte de su higiene cuando van a los buses caminando. Ojalá, obviamente el tema es que ahora están caras las mascarillas. Ya llamo a la industria peruana que haga mascarillas que son baratas. El ministerio ha sacado una norma nueva para favorar mascarillas baratas que lo pueden hacer en cualquier parte del Perú. Eso yo diría, en caso que levantaran por necesidad económica, lo cual nosotros no creemos que sea necesario. Y lo otro es que siempre ustedes no se confíen en que no tengo síntomas. Si algún familiar cayó en la casa o tuvo síntomas respiratorios, uno tiene que acudir porque puede estar portando y ir transmitiendo al trabajo o a sus colegas de uno circula. Eso ha pasado. Miren, un familiar mío tenía síntomas que no sentía el gusto. Fíjense, no tiene el gusto. Es un nuevo síndrome de gente que no siente el sabor, ¿no? Y resulta que después contagió a sus 2 hijos y contagió a los 2 abuelos, y todos están con COVID porque no acudió ella, porque pensó que eso que no sentía el sabor era un síntoma que no es de COVID. Hoy vemos también hasta 30% de síntomas atípicos, y por eso hay que acudir al hospital para que hagan la prueba. Ciro, Rosa nos pregunta, soy gestante, sufro de asma y alergia. Uso AINES
cuando tengo síntomas. ¿Qué debo hacer? ¿Soy paciente de riesgo? Pregunta. Sí, hoy día, a pesar que no hay mucha data en gestante, yo diría sí, hay que cuidarla. La gestante no puede estar expuesta a grupos, digamos, de mucha gente, use su máscara, la higiene habitual. Y el tema de los antiinflamatorios es todo un debate. Antiinflamatorios usamos cuando hay temas de golpes, antiinflamatorios usan así nomás porque son peligrosos, dan gastritis. Y obviamente hay un debate en los científicos si también pueden empeorar o no el COVID, pero todavía no hay ninguna data en relación si malogran o no. En conclusión, yo diría, la gestante, si bien no es un riesgo de los probados en el mundo, sí hay que cuidarse como hicimos en la época del H1N1. Ciro, ¿me escuchas, Ciro? ¿Aló? Sí, te escucho, ya te me están llamando del canal 4, por eso, para ver las últimas preguntas. Ya, Ciro, pregunta. Hola. Una paciente, Jessica, dice, ¿qué pasa? Sabemos que han suspendido la vacuna de neumococo. Ahora que vamos a tener mayor libertad, tal vez aprueben la vacuna. ¿Sería necesario ponerle a su mamá que tiene 50 años? Sí, buena pregunta. Al comienzo iniciamos la vacuna por neumococo, pero un grupo del ministerio dijo mejor no porque puede chocar, entonces han suspendido transitoriamente. Pero ahora que viene mayo, viene el mes de la influenza. Hay que vacunarse para la influenza, que es una enfermedad muy parecida, menos contagiosa, que también ya el ministerio lo va a distribuir en todo el Perú. Y para el neumococo, una vez que el brote pase probablemente en mayo o junio, ya aplicarse. Ahora, yo soy partidario que se usa en pero el ministerio ha habido mientras esté incremento de brotes. En cambio, la influenza, las vacunas no son para el coronavirus, sino para mejorar las defensas de otros bichos que también nos pueden complicar. Bien, Ciro, una última reflexión, a ver qué te parece. Mira, el 50-70% de toda la población de Perú en algún momento va a tener que infectarse. No es que la cuarentena nos esté librando del virus. Si fuera la población muy inteligente, esta infección que vamos a padecer casi todos, sería bueno tenerlo más adelante. ¿Por qué? Porque está demostrándose que se está descubriendo muchas cosas novedosas y tal vez en el futuro no va a ser necesario ni siquiera tener que utilizar ventiladores. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, lo que pasa es que la población tiene que entender que como es un virus nuevo, en teoría todos vamos a infectarnos, pero no es que todos nos exponemos en todo momento. Es lo llamado susceptibles versus los infectados. Todos somos los 33 millones susceptibles, pero muchas poblaciones de la sierra o muchos que están en sus cuartos no van a enfermarse. Y eso es lógico. Se va a exponer el 70-80% de la humanidad y la mayor parte va a ser cuadros leves. Incluso, como está pasando hoy día en Lima, ya mucha gente tiene la prueba positiva y nunca tuvo síntomas. Ese es lo usual de una enfermedad. Pero ahora el objetivo de esta pandemia es proteger a los grupos de riesgo, que son los que se mueren en forma importante. Por eso es que obviamente es riesgoso que los niños se van a enfermar, probablemente a la hora que van al colegio en junio, julio, agosto, porque el virus sigue circulando. Entonces, el tema es que no sabemos en esta enfermedad si hay una inmunidad permanente o duradera. Es un tema que la ciencia lo dirá. Hay enfermedades que lo dan una sola vez porque producimos anticuerpos. Acá todavía no se sabe. Aparentemente, al que le da una vez, probablemente no le dé, pero eso todavía es muy precoz para adelantarlo. Entonces, es cierto tu afirmación que a la larga nos va a dar. Entonces, ¿contagiémonos todos? No, porque un niño que se contagie, sabemos que no le va a pasar nada. Ese niño tiene un abuelo, una tía, una gestante. Entonces, hoy es importante romper las cadenas para proteger al grupo vulnerable. Entonces, sí, pues, probablemente el próximo año, cuando hagamos estudios, veremos que en gran parte del Perú tenían anticuerpos 60-70%. Y ese 30% que no tiene anticuerpos puede, cuando venga otra vez este brote, hacer enfermedad. Y eso es lo que pasa con todas las enfermedades infecciosas. Pero acá todavía estamos a 100 días de la enfermedad. Mi impresión es que sí da protección en base a lo que dicen los chinos, pero hemos cambiado
tanto los conceptos que soy cauto en lo que es decir inmunidad total, parcial o que va a recurrir. Eso todavía tenemos tiempo, me quedo Hermógenes, para poder analizar. Y hoy hay que actuar pensando en los adultos mayores, pensando en la gente que tiene problemas de diabetes. En Huancayo hay muchos diabéticos, hay mucho hipertenso, hay los viejitos en las comunidades que hay que cuidarlos. A esos son los grupos que tenemos que cuidar como objetivo central que ha hecho la OMS y bajar la guardia. Bien, Ciro. Yo sé que te espera los de Canal 4, tienes una entrevista. Yo te agradezco por esa preferencia que nos has dado y la población huancaína también te agradece. ¿Algunas recomendaciones finales, Ciro? Muchas gracias. Sí, gracias, hermano. Primero, felicitarte por tu aporte a la comunidad a través de este medio televisivo y radial. Creo que los médicos hemos sido formados, tú has sido mi alumno destacado para educar y prevenir. Eso es importante. ¿Cómo esta nueva enfermera nos enseña la prevención? Y al público huancaíno quiero recordarles el cólera. Ahí también tuvimos una epidemia severa con 300.000 enfermos, fíjense, 300.000 y 3.000 muertos. ¿Qué nos enseñó la epidemia del cólera? No comer cochinada y lavarse las manos. Entonces, esto es enseñanza y el pueblo lo hizo. Por eso, insisto, el pueblo peruano es luchador, es solidario. Ahí está fallando por distintas razones, pero le pido al pueblo huancaíno que también recuerde el cólera. Sí podemos derrotarlo con medidas sencillas y baratas, porque no hay medicamentos. La vacuna demora 2 años. No hay antivirales. Hay medicamentos que ayudan a unos pacientes, pero hoy ni tenemos medicamentos ni vacunas. Por lo tanto, la mejor prevención es lo que hemos dicho a lo largo de este programa, y la gente tiene que entender eso, que ojalá para el próximo año estas normas de higiene vuelvan ya a ser norma y fuera una cosa de rutina. Y en mi informe que he hecho como vicedecano, como médico infector, es ni pánico ni pasividad. Porque hay gente que dice, no me va a pasar nada. No, te puede golpear a ti y a tu familia. Acá nadie se va a librar, por eso es el mensaje que hay que ser solidarios con todos. Y muchas gracias nuevamente a ti, mi querido doctor Hermógenes, y seguimos en la lucha. Esperamos para julio, por no ya estar más tranquilo, y nuestra vida ha cambiado para bien o para mal. Muchas gracias. Gracias, Ciro. Gracias. Bien, vamos a dar ya como punto final a esta transmisión. Gracias, Ciro. Solamente quiero hacer algunos anuncios. El día sábado tuvimos una buena acogida por el tema de cuidados en la gestante. Este jueves hemos invitado a 3 ginecólogos de la ciudad de Huancayo también, quienes nos van a hablar ya de los problemas específicos, es decir, pacientes que tienen, por ejemplo, obesidad y gestación, la complicación de la presión alta, riesgos para un parto prematuro, cómo hacer el seguimiento y el control del bebé en cuanto a malformaciones, el estudio, por ejemplo, el estudio Doppler nos ayuda o no nos ayuda, el monitoreo fetal, todo eso. Ahora sí vamos a hablar como algo específico, porque no todo es COVID-19. Creo que ya la población también ya está un poco saturada de esta información. Hoy hemos escuchado al doctor Ciro que la transmisión vertical, hace unas semanas se dijo de que no había, pero miren cómo está apareciendo que hay aparentemente este riesgo de la transmisión vertical. Para los nuevos oyentes que se suman a esta transmisión, la infección vertical en una gestante se refiere cuando la gestante está embarazada y contagia al bebé. Eso todavía no está demostrado, parece que sí, no tan alta la transmisión como por ejemplo en el problema del HIV. Una gestante, si no recibe antivirales y si no se hace una cesárea, su transmisión al bebé es en el 24%. Parece no ser tanto en este problema viral del COVID-19, pero eso más adelante lo vamos a seguir tomando como algo puntual. Entonces, este jueves tenemos reunión con 3 ginecólogos. El día sábado tenemos un invitado de lujo. Va a estar aquí un peruano que tiene un éxito fabuloso en Estados Unidos. Él es cirujano,
médico intensivista y neumólogo. Trabaja en un hospital. Último que nos ha hecho llegar una transmisión de cómo están teniendo éxito en la recuperación de pacientes de más de 80, 90 años. El enfoque del tratamiento está cambiando, por eso que ahora se está teniendo mayor éxito. Esperemos tener mayor conocimiento de este virus para que, como se dijo, no se enfermen muy pronto. Si hay que enfermarnos más adelante cuando se conozca más sobre la fisiopatología de este virus, la enfermedad que causa este virus. Bien, les deseo mucha suerte. No sabemos qué se va a anunciar a través del presidente, pero lo que se diga tenemos que acatarlo por bien de todos nosotros. Muy buenos días. Preventiva Salud Mujer, pensamos en ti. Ubícanos en Avenida 13 de Noviembre, 534, El Tambo. Preventiva Salud Mujer te invita a prevenir con los mejores profesionales a nivel nacional y la mejor atención especializada en nuestros programas TIMS, Fertilidad, Mujer Dorada, Maternidad, Oncofer. En Preventiva Salud Mujer, pensamos en ti. Ubícanos en Avenida 13 de Noviembre, 534, El Tambo.